We're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So, what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more. Something we can see in people's lives and feel in the world around them. Building trust for today and tomorrow. And that's the thing. We all know the math. But we need a new way to put it together. Which means we don't just find answers. We never stop looking for them. A passionate community of solvers, coming together in unexpected ways, creating new solutions for a new day. That's the new equation. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias porque hemos tenido también una semana muy provechosa, 2 primeros días de esta semana de la inclusión y la diversidad de PwC Interaméricas. La tecnología nos permite esto, conectarnos desde varios puntos, desde varios países y aprovechar, enriquecernos con estos temas tan importantes. Gracias también a los paneles, a las charlas, a las exposiciones de nuestros invitados especiales. Darle la bienvenida a cada uno y una de ustedes a la tercera sesión de la semana de la inclusión y la diversidad de PwC Interaméricas, un esfuerzo importantísimo para que sea de mucho provecho para todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra intérprete de lenguaje de señas, a Carla Macay, que nos acompaña una vez más también en estos importantes espacios. Vamos a presentar a nuestros 3 invitados de lujo que nos acompañarán este día, durante esta hora, en el tema que vamos a tratar hoy. Y usted se preguntará, bueno, ¿cuál es? Es la inclusión social como pilar del desarrollo sostenible. Le damos la más cordial bienvenida a don Andrés Moyano, psicólogo organizacional, máster en Administración y Dirección de Recursos Humanos, diplomado en Gestión de Organizaciones con Enfoque de Género, diplomado en Gestión de la Diversidad e Inclusión, Certificate Fostering Diversity and Inclusion en Yale School of Management. 20 años tiene de experiencia en consultoría y relatoría en enfoque de género, diversidad e inclusión en Chile, México, Colombia, Perú y también Centroamérica. Le damos la más cordial bienvenida también, aparte de don Andrés, a doña Marcela Guerrero Campos. Doña Marcela es directora de la Dimensión Social de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Ella es máster en Economía para el Desarrollo, es egresada de la carrera de Ciencias Políticas y posee un diplomado en Energía, Cambio Climático, Derecho y también Gobernanza. Además, es directora de la Dimensión Social, como les decía, de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Ocupó roles claves como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, y ministra de la Condición de la Mujer en Costa Rica, además de diputada de la República en el periodo 2014-2018, a quien le damos la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida a don Manuel Pérez, quien es socio de auditoría y líder de Learning and Education de PwC Interaméricas. Don Manuel cuenta con una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Dirección Empresarial. Tiene un posgrado de alta gerencia técnico superior en banca, adicionalmente CPA, y es el presidente actual del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. Cuenta con más de 20 años de carrera profesional. Su experiencia también destaca en la industria financiera y entre otras compañías también comerciales, de servicios, hoteles, diplomados en normas integrales de información financiera. Así que le damos la más cordial bienvenida a los 3 por acompañarnos en este espacio que sabemos que va a ser de mucho provecho. Y bueno, para empezar,
comenzar de una vez con cada uno de ustedes, a arrancar para aprovechar esta hora que tenemos. También recordarle a todas las personas que se están conectando que vamos a habilitar también el chat para que ustedes puedan generar sus propias preguntas y así cada uno de los panelistas pueda responder a las dudas, a las inquietudes, a los comentarios que ustedes también quieran hacer. Así que, doña Marcela, don Andrés y don Manuel, iniciamos y yo quisiera comenzar preguntándoles en qué consiste, cómo definimos la inclusión social y qué papel juega en el desarrollo sostenible. Iniciamos con usted, doña Marcela. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, querida Laura, un placer saludarte y a través tuyo a todas las personas, agradecer a PwC, un saludo a Manuel y a Andrés y por supuesto a Carla. Y el piso desde la perspectiva de una estrategia de sostenibilidad, el impacto que el sector privado y eventualmente el rol que tiene que jugar junto al sector público en materia de inclusión de todas las personas, tenemos que decir que en este momento juega un papel clave, ¿verdad? Un papel clave, evidentemente, en una estrategia ASG o donde hay que tomar en cuenta la medición de un mundo que cambia vertiginosamente. Estamos en un cambio de época, el factor de humano y el factor que nos pueda dar herramientas para no solo a lo interno de nuestras organizaciones, sino en toda la cadena de valor, poder identificar que las personas somos diversas. Eso creo que todas y todos lo sabemos, y en esa diversidad hay que tener herramientas para gestionar cómo se incluyen. Y esto implica evidentemente tener una visión, algunas condiciones sustantivas. La principal, el respeto a los derechos de las personas, a los derechos humanos, ¿verdad? Pareciera a esta altura del siglo algo que no sobra recordar. Y esos derechos, además, aunque no son trajes a la medida, sí expresan que en que considerar las necesidades y las diferencias. Y cuando incluimos o hacemos estrategias de inclusión para poder tener resultados de bienestar, pero sobre todo el respeto de los derechos, es evidente que no podemos dejar de pensar en aquellas poblaciones que han sido vulnerabilizadas en sus derechos. Las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas de la población LGTBIQ+, y así las personas de origen étnico afrodescendientes. Entonces las organizaciones tienen que tener muy claro que para tener un rendimiento, un bienestar y también ser objeto en su cadena de valor, principalmente de las personas a quienes le dan su sentido, su propósito o servicio, tienen que ser no solo respetuosas, sino saber distinguir aquellos mecanismos que incluyan y poder identificar claramente las condiciones con las que tienen que avanzar y ver eventualmente sus impactos y sus riesgos. Gracias, doña Marcela. Lo mencionaba usted, don Andrés, si me permite usted su opinión. Mencionaba doña Marcela un mundo de muchos cambios, de nuevas tendencias. ¿Cómo definimos y qué papel juega en el desarrollo sostenible justamente la inclusión social? Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, gracias Laura. Saludar a Marcela, a Manuel y a Carla. Y obviamente a quienes están presentes en este espacio. Bueno, efectivamente la inclusión social nace de cómo están conformadas las sociedades. Las sociedades, como decía Marcela, son tremendamente diversas y dentro de esa diversidad existen múltiples variables o aristas o factores que influyen en esta diversidad social. Más allá de lo que mencionaba Marcela, podemos agregar también que la edad también es un factor, el rendimiento laboral, el rol social que tenemos las personas, la profesión, el pertenecer o ser parte de las minorías o de las mayorías, ser sujeto de privilegios o no tener mayores privilegios, ser parte de un estatus, vivir en un lugar más o menos acomodado, tener más o menos limitaciones y sobre todo ser parte de distintas clases sociales es lo que marca la diferencia con la diversidad social. Y en ese sentido tenemos sociedades que frente a esta diversidad
son más cerradas, son más abiertas, son más o menos tolerantes, y eso trae por resultado el que en las sociedades hayan distintas marginaciones, exclusiones, que es lo opuesto a la inclusión, y junto con eso a una cierta automarginación o autoexclusión por patrones que las personas hemos aprendido o entendido a cómo funcionar dentro de ciertas sociedades. En ese sentido, entonces, una persona que nació en una clase social baja, probablemente por aprendizaje va a entender, podemos estar de acuerdo o no, a que va a tener menos oportunidades, y eso la sociedad se lo va a enseñar y se lo va a reforzar. Hay personas que actúan en forma distinta. En ese sentido, los avances o los apoyos tienen que ser tanto a nivel público como privado. A nivel público con distintas políticas que permitan que las sociedades puedan avanzar en entornos cada vez con mayor igualdad de oportunidades. Y por otra parte, a nivel privado, con los roles que puedan tener las distintas organizaciones e instituciones para proveer mayores oportunidades desde la educación, desde apoyo psicológico, y también para generar mayor integración de las personas que vaya más allá de comprender que tenemos prejuicios, estereotipos, pero para romper aquello y que permita que se genere esta inclusión social, que es un proceso largo, no toma meses ni años, probablemente va a tomar décadas y va a tomar generaciones para que las sociedades seamos más igualitarias y que tengamos menores diferencias a nivel social, para que básicamente todas las personas tengamos la igualdad de oportunidades. Existen muchos factores que hacen más lentos estos procesos, pero eso involucra que las personas y las sociedades podamos cambiar para poder ver estos elementos que generan exclusión, particularmente las personas que están sujetas a privilegio. Gracias, don Andrés. Don Manuel lo mencionaba muy bien. Existen todavía muchos desafíos para poder integrar la inclusión social en políticas públicas, políticas privadas, en instituciones, organizaciones. Adelante, don Manuel. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar acá con ustedes, Marcela, Andrés y Carla. Gracias por estar acá acompañando a PwC. Realmente, como comenta Andrés y Marcela, son grandes retos que estamos viviendo en nuestras sociedades. Y de seguro hay muchas brechas sociales y laborales donde tenemos que trabajar juntos con la empresa privada y junto con el gobierno para poder lograr cerrar estas brechas que nos encontramos hoy en día. Cada vez más necesario tener equipos de trabajos diversos. Si me pongo en el lado como empresario o como viendo el lado corporativo, cada vez más necesario tener equipos y fomentar que tengamos equipos o se formen equipos de personas con diferentes, ya sea géneros, edades, culturas y experiencias. Eso es lo que genera una diversidad y realmente suele conducir a que tengamos mayor creatividad, mejores soluciones y podamos tener quizás otro punto de vista cuando tenemos estos equipos diversos. Realmente nos hemos encontrado cada vez más entre las empresas o gobiernos o equipos que se deciden establecer el tema de inclusión, se logran mejores resultados y más efectivos. Así que yo creo que parte de entender y este tipo de decisiones que nos ayudan a entender más la inclusión, creo que son espacios importantes para poder comprender más, porque es un tema mucho educativo. Creo que se pueden dar pasos importantes para recibir muchos beneficios, ya sea para la misma persona individual, para poder tener algunas oportunidades, llamémosle crecimiento laboral, pero también a la vez las empresas pueden tener un crecimiento también económico a tener diferentes puntos de vista, situaciones que nos llevan a tener mejores resultados. Así que creo que debemos trabajar mucho para poder lograr y comprender, y estos tipos de espacios nos ayudan a tener esa educación que tanto se requiere hoy en día para poder sacarle provecho a la hora. Gracias, don Manuel. Doña Marcela, en algún momento escuchábamos a don Andrés decir que las nuevas generaciones vienen ya más con esa conciencia de la inclusión y la diversidad, pero también decía que hay factores que hacen que esto sea mucho más lento. ¿Cuáles factores considera usted que están en este momento predominando para hacer este proceso mucho más lento del que se necesita y queremos? Vea, Laura, que hay, y quiero reiterar, hay un tema de reconocimiento de derechos
¿verdad? Porque los derechos tienen que tutelar las condiciones y la orientación en que todas las personas, indiferentemente de su raza, del origen, de donde nació, del sexo con que, ¿verdad? También vino a este mundo, indiferentemente si es de zona rural o de zona urbana, o eventualmente incluso a lo largo de todo su proyecto de vida hay un piso básico, hay barreras, ¿verdad? Algunas barreras son el incumplimiento de derechos y otras, como muy bien han dicho ambos panelistas, tienen que ver con efectos culturales. Y desde el punto de vista de los mecanismos para justamente poder incorporar el mayor número de personas en el reconocimiento de derechos, lo primero es reconocer que hay que hacer algunas acciones que sean lo suficientemente equitativas, ¿verdad?, para alcanzar la igualdad. Cada vez que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, cuando se nos dice que van a pasar prácticamente 131 años para que hombres y mujeres podamos, imagínense para las nuevas generaciones, podamos tener un piso igual, parejo, para gozar de nuestros derechos, evidentemente sabemos que los retos son bastante grandes. Y un factor fundamental tiene que ver, y sobre todo en materia de esas alianzas que también se han dicho, es que hayan reglas claras que el sector privado pueda respetar y también alianzas para poder tener algunas palancas, o lo que diríamos algunas palancas, para poder cerrar brechas y sobre todo poder bajar desigualdades, ¿verdad? En materia de ingresos para romper, incluso indiferentemente de donde yo he nacido o en las condiciones económicas, es el entorno social y económico el que me permite a mí, más allá de los problemas, además en nuestra región, ¿verdad? Sabemos que hay problemas estructurales, hay una serie de condiciones de niveles de desigualdad, de baja productividad, que bien podría mecanismos como el acceso a la educación o el acceso a ciertas condiciones de movilidad social romper esas barreras. Y yo quisiera cerrar esta idea diciendo que la noción de igualdad no es solamente un tema económico, ¿verdad? O de los medios que nos permiten derribar esas barreras, sino también tiene que ver con esos sesgos inconscientes que muchas veces generan discursos de odio y que evidentemente tienen impactos significativos dentro y fuera de nuestras organizaciones, sean públicas o privadas. Por lo tanto, hay que reeducar también en conocimientos y destrezas, como lo decían los compañeros, para generar ambientes que sean no solo respetuosos, sino además inclusivos y que fundamentalmente reconozcan que más allá de nuestras diferencias individuales, la construcción de un colectivo social pasa por algunos acuerdos y algunos pactos, y la educación en ese sentido, el acceso a ciertos derechos básicos o servicios básicos generan igualdad. Por lo tanto, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista social, estos son temas, como lo estamos haciendo ahorita, que tenemos que abordarlos, pero también generar una agenda común para ir alcanzando, cerrando brechas, alcanzando los famosos objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo alcanzando un bienestar en la convivencia, que por cierto en nuestros países no está hoy, ¿verdad?, todavía como quisiéramos. Don Andrés, lo decía muy bien doña Marcela, un reto importante el tema de la educación, un papel, ¿verdad?, fundamental para poder alcanzar la igualdad de oportunidades, no solo en el mundo laboral, sino en el tema social. Pero, ¿qué nos hace falta? Y yo no sé si podemos hacer una radiografía a nivel centroamericano en donde es evidente que el tema de la desigualdad sigue prevaleciendo. Sí, total. Y obviamente, como bien dice Marcela, yo creo que la educación puede ser una de las grandes pilares importantes para poder cerrar muchas de estas brechas sociales que vivimos en nuestras distintas sociedades. Nosotros en Centroamérica no escapamos de esta situación
al no tener y tener recursos limitados. Todavía hoy en día hablamos que hay personas en diferentes de nuestras áreas que no tienen acceso a una buena internet, que ya tenemos más de 40 años, 30 años viendo el uso de la internet y todavía tenemos áreas que no tienen estos tipos de recursos que puedan ayudarlos a desarrollarlo. Problemas todavía en escuelas que llamamos escuelas rancho, escuelas que no tienen una infraestructura adecuada para su mayor crecimiento. Entonces, ¿cómo pedimos que después estas personas tengan oportunidades laborales o poder crear algún tipo de actividades económicas para el país? Entonces, estamos viviendo algunas brechas muy importantes que nos lleva nuevamente a los principios y valores de nuestras familias, de nuestros gobiernos que nos dirigen, el tema de la corrupción, y que obviamente tratamos, no se invierte donde se debe invertir de manera correcta y generando estas diferencias y estas brechas sociales. Yo creo como parte de la educación, si uno realmente nos enfocáramos de repente del lado de la empresa privada a esta responsabilidad social corporativa, ¿cómo podemos darle esas oportunidades a estas personas para que puedan tener acceso a algún tipo de fortalecer su educación, que a veces no son las mejores? Y entonces establecemos algún tipo de programas que le podemos llámese programas de beca, mentoría, algún tipo de programa para poder ayudarlos a que puedan tener un poquito más de acceso a esta información. Yo te comento muy rápido, Laura, que tuvimos una iniciativa en Panamá, se llama un programa de futuros talentos, realmente para poder entrar a un lugar como nosotros. La firma obviamente se pide una cantidad de requisitos, que pasen exámenes, pero si tenemos una educación no correcta, no buena para las personas que buscamos, entonces se rechazan muchas personas. Hicimos más de 200 entrevistas de manera tradicional y quizás solamente pasaron 3. Entonces empezamos a rechazar muchos talentos. Entonces, en el programa que se hizo, se trató de decir, apartemos un poco el examen, apartemos un poco la situación que vivimos hoy en día y hagamos algo bien abierto. Traemos más de 60 personas a hacer el programa, 16 horas de curso, se les invitó, se les compartió y quizás nada más habían plazas para 10 trabajos, pero poder estar con ellos, que ellos vivieran la experiencia de tener información, recibir otro tipo de educación, se dan cuenta quizás las debilidades que pueden tener ellos educativamente, aportar esto, generar esto, le generó las oportunidades a algunas personas que quizás el examen fue un poco más difícil de repente para pasarlo, pero al tú ver los valores, a ver el comportamiento que tenía esta persona, nos dimos cuenta que eran talentos muy buenos y que quizás por un tema de sesgo, porque por aquí decía Marcela, a ver, tú lo rechazas. Entonces nos damos cuenta que quizás hay muy buenos talentos, se les puede dar la oportunidad a muchas personas, pero tendríamos que dejar esa parte un poco tradicional y quizás pensar de otra manera cómo podemos atraer al talento, pero a la vez influye mucho en esa responsabilidad social, con estos tipos de programas, mentoría, que a veces no genera tanto costo para la empresa, generamos un poco de educación, fortalecemos y le damos las oportunidades. O sea, especialmente la firma que tiene muchos programas a nivel de la región, oportunidades de escuelas públicas que participen, que practiquen dentro de la firma, le genera una oportunidad totalmente diferente. Y yo tengo ejemplos de personas que entraron de extracto humilde, que se les da la oportunidad, invierten quizás 2, 3 años en la firma y esa persona le cambió su vida y esa persona 10 años después me dice, me cambió la vida haber empezado por esta empresa. Entonces, creo que así con este pequeño granito de arena podemos generar mayor inclusión y a través de la educación, yo creo que siempre la educación es un pilar importante para poder cerrar las brechas. Manuel, importantísimo los casos de éxito, ¿verdad? Donde se le dan las oportunidades, el acceso, como usted mismo lo menciona. Don Andrés, y quizás aquí el tema es también cómo garantizamos que esas mismas comunidades, esas mismas personas vulnerables tengan voz en la toma de decisiones que quizás están afectando su desarrollo también. Totalmente, eso es una gran pregunta, porque lo que no se conoce está invisibilizado. Y en ese sentido es importante conocer algunos datos. Hay un reporte que se llama el World Inequality Report que mide las brechas sociales o de inequidad en el mundo. Y para citar un caso reciente, que el 10% de los habitantes de Centroamérica con mayor riqueza poseen el 61,5% de los activos nacionales o el 61,5% de la riqueza. Y el 50% de los habitantes que tienen menos recursos
poseen solamente el 28,4%. O sea, estamos hablando de una brecha social y de riqueza económica muy, muy potente. Y eso tiene que llevar a movilizar, no solamente a quienes tienen menores accesos, sino que también a quienes tienen más acceso. Y acá me parece que hay una responsabilidad que es compartida. Porque claro, efectivamente Manuel hablaba del talento, efectivamente el talento de mayor o menor ingresos tiene que ser igualmente valorado. Pero yo me preguntaba, mientras los escuchaba, ¿qué tan sencillo puede resultar para una persona que es talentosa, pero que, como decía Manuel, que en su hogar no tiene luz, no tiene agua, no tiene internet y quiere acceder a educación? Y que además de eso, para ir a su lugar de trabajo, se tiene que desplazar 2 horas, 2 horas y media, porque vive en las afueras de la ciudad. Eso es complejo y eso es una barrera o varias barreras que tiene que superar una persona versus otra que tiene agua, tiene luz, tiene internet y que se desplaza en su vehículo y se demora 15 minutos en llegar a su trabajo. Y ahí estamos hablando de diferencias que son muy importantes, muy potentes, y ahí el rol público-privado es fundamental. Y efectivamente, como mencionaba Manuel, el apoyo del sector privado para permitir o dar facilidades de acceso a educación es fundamental. Efectivamente, también he conocido muchos casos de familias que se han movilizado socialmente porque hombre y mujer han podido acceder a mejores oportunidades de educación y también de trabajo. Pero efectivamente, si esa persona no tiene el acceso, la posibilidad, probablemente va a trabajar en un lugar con menor ingreso, no va a poder tener movilidad social y, bueno, en el peor de los casos puede entrar en un comercio ilegal y puede estar presa de la drogadicción, del alcoholismo, que son elementos que están asociados a entrar en un círculo donde si uno suma también a las llamadas malas amistades, que te llevan a entrar en una espiral del cual es muy complejo salir. Estamos hablando de numerosas variables que hacen mucho más difícil avanzar en esta equidad. En ese sentido, me parece que quienes tienen más privilegios debiéramos, porque me incluyo, de poder reconocer nuestros privilegios para entender que la cancha no está igualada. La persona que tiene menos recursos no tiene las mismas posibilidades y efectivamente tiene mayores dificultades por distintos motivos, por los que ya he comentado. En ese sentido, hay que dar voz y voto y los espacios y las oportunidades para esa persona que puede ser de mucho esfuerzo, pero le resulta más complejo. En ese sentido, el poder sensibilizarse es un inicio para establecer planes a nivel público-privado para que estos avances sean mucho más sostenidos en el tiempo. Doña Marcela, y aquí la pregunta, y lo hemos escuchado de ustedes también, de que es una responsabilidad compartida, pero ¿a quién en su mayoría le corresponde esa promoción, esa garantía de la inclusión social? ¿Qué podemos decir al respecto? Laura, fíjate que yo ahora escuchando aquí a los colegas, tanto Andrés como Manuel, se me venía a la mente una práctica que para la Alianza Empresarial para el Desarrollo ha sido estratégica en razón de lo que ellos señalan de esas alianzas público-privadas. Nosotras tenemos como organización una mesa de trabajo que se llama Alianza por la Educación y la Empleabilidad, ¿verdad? Y ahí hemos constituido una agenda, un punteo, avanzamos con el sector público. De hecho, se ha impactado sobre todo primera infancia para cambiar justamente los patrones tradicionales, incluso de formación académica. Gracias al apoyo empresarial y a la alianza con el sector público, con el Ministerio de Educación y específicamente con el área que lleva todo el andamiaje de la currícula, estamos reforzando una agencia de ciudadanía que trabaja en las posibilidades blandas, ¿verdad? Pero también refuerza
algunas áreas, sobre todo en estos cambios tecnológicos, y lo hace desde la educación privada, no desde la educación privada, sino desde la educación pública, que es de acceso universal y que además impacta de forma, diríamos, estándar a más niñas y niños que eventualmente no pueden ingresar al sector privado. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando yo escucho aquí a los colegas, evidentemente tienen que existir al menos algunas condiciones básicas para hablar si la educación efectivamente es un movilizador social ascendente o si no lo hay, puede ser descendente, ¿verdad? Que cambian y nivelan las condiciones justamente para que no existan esas brechas de privilegio. Entonces, lo que te quiero decir que para que se den esas condiciones, tiene que haber, número uno, un espacio donde se confluya de forma conjunta. Número dos, tiene que haber un grado de prioridad. En el caso de la mesa en que estamos trabajando, se decidió empezar con primera infancia. Número tres, tiene que tener un vínculo con las nuevas posibilidades, las nuevas tendencias, los retos. Es que desde ya tenemos que estar pensando cómo esas niñas y esos niños van a desarrollarse en un futuro. Entonces, creo que este ejemplo complementa justamente que sí es posible desarrollar mecanismos, que hay buenas prácticas en nuestros países y que lo que estamos hoy discutiendo aquí es hacer acciones concretas justamente para impactar y dejar, en el caso de nuestra región, que es la de las regiones más desiguales a nivel mundial, ¿verdad? La desigualdad en Centroamérica y en América Latina es una desigualdad odiosa, pero creo que el sector privado juega un motor importante. Esto tenemos que verlo como un avión de dos motores, en donde tiene que estar el sector público y el sector privado y tiene que haber una confluencia en esas prioridades. Doña Marcela, y tal vez me puede complementar don Manuel o don Andrés, esfuerzos por ambas vías, ¿verdad? Y cuáles serían como las mejores prácticas para poder medir y también evaluar que el progreso de esas acciones esté llegando a buen rumbo. Sí, bueno, puedo ahí complementar. Bueno, Andrés, sí, dale, por favor. Bien, sí, mira, básicamente, primero hay que conocer una línea base, y eso implica poder identificar los distintos tipos de brechas que una organización posee. Y ahí hay múltiples variables que son posibles de medir, por ejemplo, el ingreso que tienen las distintas áreas, que curiosamente puede tener un correlato con respecto a el nivel o las brechas a nivel de riqueza en una sociedad, ¿no? Que en algunos casos los puestos a nivel directivo pueden tener un ingreso 20, 30, 40, 50, 100 o 150 más que la plana operaria. Y tomando eso como variable, uno puede establecer, bueno, en qué medida generamos mecanismos para la igualdad salarial, tomando también otras variables como la igualdad salarial para hombres y para mujeres también, para el mismo puesto de trabajo. Y en ese sentido, más allá de cumplir los ciertos porcentajes que pueda exigir la ley para la inclusión de personas con discapacidad, entre otros, tiene que ver con, primero, establecer una política que permita definir de qué forma se van a brindar las igualdad de oportunidades. Y eso implica poder establecer un plan de acción sostenible en el tiempo. Porque esto significa cambio y van a haber resistencias al cambio, las cuales probablemente van a ser inconscientes, pero frente a eso es cómo se asegura la igualdad de oportunidades, entendiendo que esta cancha está desbalanceada. Y en ese sentido, como mencionaba anteriormente, es brindar mayores oportunidades o posibilidades para las personas que tienen menos posibilidades, como poder acceder a ciertas becas en términos de educación, poder brindarles cierta accesibilidad para que su llegada al trabajo sea sea con menos tiempo, por ejemplo, brindando posibilidad de hacer teletrabajo, eventualmente, si el puesto lo amerita. Y frente a eso es asegurar un desarrollo de carrera donde el talento es lo más relevante, donde se produce lo que se llama, bueno, en Norteamérica el sueño americano, donde cualquier persona que
que parte en un puesto operativo puede tener la posibilidad de llegar a un puesto gerencial directivo, y en ese sentido tenemos harta experiencia que así lo muestran, y eso es un gran ejemplo para decir, bueno, yo también puedo hacer carrera para en un periodo de tiempo poder lograr lo que busco, porque finalmente esto no es un tema individual, también es un tema de familia, que uno para su familia quiere siempre lo mejor, y eso involucra obviamente calidad de vida, y en ese sentido lo social es fundamental. Don Manuel, adelante. Sí, yo creo que solamente para agregar un poco más, yo creo que este es un trabajo de ambos, la parte pública, gobierno y empresa privada, y sumaría también algunas ONG que también deben fomentar y deben apoyar a fomentar la inclusión y apoyar especialmente las comunidades menos favorecidas. Creo que el gobierno tiene una responsabilidad importante en ayudar y en apoyar en todo lo que es la infraestructura, lo que acaba de comentar Andrés del tema de transporte. Esa es una responsabilidad importante que tiene que hacer los gobiernos, tener para poder dar acceso a los temas básicos. Y básicos digo, agua, luz, son elementos que todavía en nuestra área de Centroamérica, tenemos lugares muy cerca de ciudades donde tenemos estas limitaciones. Quizás mucho el efecto del gobierno a raíz del tema de corrupción, el tema de no tener un buen liderazgo, porque todavía estamos viviendo en una de las peores crisis de liderazgo que hay en el mundo entero, porque hay tantas guerras, quizás no es prioridad. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, el gobierno tiene una parte muy importante que la empresa privada puede ayudar y puede trabajar, pero solo tampoco lo va a lograr. Como bien dijo Marcela, este es un motor, un avión de 2 motores, y uno no puede depender del otro y el otro tampoco. Entonces tenemos que trabajar muy en conjunto, pero tenemos que ser conscientes. Y obviamente, de seguro, los que tienen un poquito mayor de acceso o que económicamente están mucho mejor y tienen mayor acceso siempre tendrán más oportunidades que los que están abajo. Pero no podemos seguir así. Necesitamos también apoyar de abajo hacia arriba. Entonces tenemos que empezar a dar el ejemplo, tenemos que empezar a trabajar en conjunto para poder lograr y tener mejores resultados. Porque si no, igual vamos a caer en, como bien decía Andrés, a estas personas que no se le dan las oportunidades, va a aumentar la delincuencia en nuestros países, va a haber más desempleo, las economías no van a seguir creciendo y quizás seguiremos manejando como país emergente o a veces como nos llaman, ¿no? Tercermundista, ¿no? Ya no sé de qué mundo seremos, pero por estas desigualdades que nos encontramos. Así que doble vía, hay mucho trabajo por hacer y quizás con un poquito más de principios y valores que tengan nuestros líderes que escojamos, pudiéramos tener también mejores resultados. Así que también tenemos parte de culpa a la sociedad dependiendo a los líderes que escogemos en nuestras comunidades, diputados, presidentes de países. Gracias, don Manuel. Nada más recordarle a las personas que estamos ya recibiendo las consultas, las dudas, los comentarios que nos puedan dejar por acá en la plataforma. Ya tenemos algunas, así que vamos a aprovechar para evacuar algunas. Don Rubén Antonio Blanco dice, ¿cuáles son las condiciones para que exista la inclusión social? Doña Marcela, tal vez si nos ayuda a contestar esta pregunta. Esto, bueno, es fundamental recapitular. Creo que el gran resumen es que, número uno, tienen que estar garantizados los derechos de las personas y esa garantía de derechos se hace a través de políticas públicas en donde no solamente se orienta a quién, ¿verdad? O cómo cerrar esas brechas, esas odiosas brechas de desigualdad, cómo se puede avanzar con diferentes mecanismos, no solo para que las personas tengan acceso a servicios básicos, desde agua, acceso a electricidad, educación, salud, de forma universal, sino además que esos mecanismos sean de calidad. Laura, es muy importante porque evidentemente las brechas muchas veces se dan incluso entre personas que reciben mecanismos de ascenso, pero la calidad no es igual. Entonces ahí el Estado juega un papel importante y obviamente las instituciones que deben
garantizar esa inclusión, ese respeto de derechos y además la garantía de que las personas sean tratadas con dignidad, es decir, que tengan servicios que sean absolutamente atinentes más bien para no crear más brechas. Y luego está la otra parte, lo que tiene que ver en nuestra vida cotidiana, en nuestras organizaciones, y lo han dicho muy bien tanto Manuel con el tema de los valores como Andrés en términos de esos sesgos inconscientes para incorporar en nuestras organizaciones la diversidad, no tenerle miedo. Hay herramientas, tenemos que ver cuáles son las brechas dentro de nuestras organizaciones muchas veces de personas que necesitan justamente tener oportunidades de ingresar ¿verdad? Al ámbito laboral. Yo siempre, por razones obvias, hago énfasis con las mujeres, ¿verdad? La inclusión también pasa porque las mujeres tenemos muchas veces cargas domésticas que no las tienen necesariamente nuestros compañeros o las personas que comparten en nuestra familia. Las empresas tienen que proporcionar algunos mecanismos de corresponsabilidad de los cuidados, además de fomentar ciertos valores también para que se hagan en el ámbito privado. Pero y muy importante tener para garantizar el bienestar y la paz de las, ¿verdad? De las personas, el respeto a la no discriminación, a los discursos de odio y sobre todo a la exclusión por el hecho muchas veces de ser una persona con discapacidad, una persona sexualmente diversa, una persona tal vez que no tuvo las mismas oportunidades que otras personas. En fin, esto es un tema realmente apasionante y creo que realmente podemos complementarlo, lo que hemos dicho esta tarde, con acciones. Y yo creo que ahí es donde tiene sentido las alianzas público-privadas. Gracias, doña Marcela. Perfecto. Vamos a contestar la siguiente pregunta, don Andrés. Tal vez usted nos ayuda. Dice Is Ortiz Ávila, ¿cuáles serían los mecanismos para generar una inclusión de verdad dentro de una empresa? Ya que no solo con que la normativa ley nos pide completar un cupo específico es suficiente, porque tal vez la misma organización no tenga el músculo para facilitar o acortar esa curva de adaptación al puesto. Bien, bueno, desde mi experiencia trabajando con distintas organizaciones en esta materia, yo diría que lo primero es el compromiso y convicción de quienes toman las decisiones más importantes en esta materia, que es la alta dirección y equipo directivo. Y en ese sentido, ese convencimiento tiene que ser interno de que esto no solamente le hace bien al negocio, sino que es un imperativo ético y entender que esto beneficia a las sociedades y a las personas. Y junto con eso, donde brindamos un gran legado a las siguientes generaciones, porque esto no se va a acabar en esta generación, va a perdurar en el tiempo, por lo que mencionaba Marcela, que las brechas, al menos de género, se va a cerrar en 130 años, o sea, queda mucho tiempo para eso. En ese sentido, hay algunas organizaciones que buscan solamente cumplir con la ley. Y en ese sentido, te dice algo eso, es decir, que cumplir con lo mínimo para no tener algún tipo de multa u otro. Y hay otras que invierten en eso y eso involucra algunos recursos económicos, pero lo más importante es la convicción. Y en ese sentido se pueden establecer distintas mediciones en el tiempo para que se permitan elegir cuáles son las variables a mejorar. Es decir, tenemos una brecha de desigualdad salarial, es decir, qué es lo que podemos hacer para compensar esa brecha. Y en ese sentido se pueden incluir distintos beneficios que podrían ser eventualmente no económicos, que las personas valoran para poder acceder a mejores oportunidades que pueden ser desde días adicionales de vacaciones, tener acceso a distintas becas de alimentación, el poder realizar teletrabajo, el poder tener becas de educación, para que estas adaptaciones al puesto, las personas las digamos de la mejor forma. Y eso involucra poder conocer las personas también en su individualidad. Es decir, cuando una persona es contratada, uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que tú requieres o qué es lo que tú necesitas para acá disponer de ti de tu mejor talento? Y ahí uno puede conocer a la persona en mayor detalle para poder, ya sea como mencionaba Marcela, si forma parte de la comunidad LGBT o si tiene algún tipo de discapacidad, es qué es lo que hacemos para poder acceder a mejores oportunidades.
porque la diversidad social es tan amplia que uno requiere poder ser lo más inclusivo posible. Y eso involucra también desarrollar los liderazgos inclusivos para tener tratos diferenciados con las personas. Eso significa que la igualdad de oportunidades no es tratar a las personas por igual, es tratarlas de forma distinta para lograr mismos resultados. Es decir, a una mujer baby boomer no puedo tratarla igual a un hombre millennial. Son muy diferentes en base a edad y en base a género. Frente a eso, yo necesito acceder a estas diferencias para poder brindar estas facilidades para que, como mencionaba en la pregunta, este músculo, más que un tema económico, es la mentalidad de las personas, que es convencerse de que existen las brechas, que lo hacemos las personas desde nuestro sesgo, para desde ahí poder conocer que estas diferencias se tratan de forma distinta para poder generar las condiciones para esta igualdad de oportunidades. Gracias, don Andrés, perfecto. Vamos con la tercera pregunta, don Manuel, si nos escucha bien. ¿Cómo valorar o medir los valores en los líderes? Esto para hacer una buena elección, pregunta Odette Lemos. Bueno, obviamente hay muchas técnicas de medición para los líderes y para las organizaciones. Hay herramientas como tipo de survey, o sea, de encuestas para medir a través de preguntas muy claras, medir esa conexión que hay de líderes con el personal y también viceversa. Yo creo que muchas veces los valores no solamente es ponerlo quizás en un letrero y ponerlos ahí, como a veces hacen muchas organizaciones, de poner, esta es la misión, estos son mis valores. No, esto hay que vivir los valores. Creo que las organizaciones tenemos que empezar a ver esto desde el nivel más alto hacia el más bajo, pero dando el ejemplo, los valores, cómo se vive. Por lo menos nosotros en la firma tenemos muy claramente los valores y así mismo lo establece del líder más alto de la firma y sabemos que debemos actuar con integridad, debemos poder cuidar a los compañeros, debemos trabajar en equipo, tenemos que hacer la diferencia, tenemos que reimaginar lo posible. Los valores de nosotros como nación se tiene que ver en los actos que hacemos y no hay mejor manera de actuar con el ejemplo. Entonces, yo creo que al poder hacer esa conexión, igual con la pregunta anterior, Laura, cuando uno vive los valores que tiene de la empresa que uno está y uno se siente, uno se tiene que sentir que eso lo representa, porque uno tiene también nuestros principios y valores que nos enseñan desde la casa. Pero cuando tú conectas esto con los valores de la empresa y tú ves que el liderazgo, tus gerentes, tus líderes también lo siguen, tú haces esa conexión que es importante. Pero así como queremos ver una inclusión en la empresa, y decía la pregunta anterior, ¿cómo voy a darme los espacios y dónde está el crecimiento? Debe haber reglas claras, debe haber claramente cuáles son esa carrera o esa trayectoria que yo debo desarrollar para saber cuáles son los pasos para mi siguiente puesto de trabajo. Tener una evaluación y un plan de carrera muy claro. Hay empresas que no tienen eso y después uno considera, no es que fue por dedo, no, porque es que esa persona me cae mejor y no debe ser así. Entonces, una inclusión de la empresa involucra tener bien claro cuáles son las competencias, cuáles son los comportamientos que debo tener, tener evaluaciones de manera periódica. Pero cuando uno ve esto en nuestro ámbito privado o cuando de repente uno quiere evaluar el desempeño de otros tipos de carreras, llamémosles a los educadores, cuando empiezas a crear métricas, después la gente no quiere, porque estableces reglas y estableces obligaciones también. Entonces, yo creo que es un proceso de estar claro que para hacer trayectoria hay que hacer un proceso y una carrera. Y si una empresa de una manera formal establece un plan de carrera, establece cuáles son el camino a seguir a tener los puestos, no importa que seas hombre, no importa que seas mujer, no importa qué tipo de sexo sea. Si eso está claro y eso lo muestra dando el ejemplo de liderazgo acá y conectas estos principios, estos valores con el manejo de tú le das a tu desempeño, se va a sentir una inclusión muy clara dentro de la empresa de crecimiento. O sea, yo creo que es algo que hemos venido trabajando como empresa que somos nosotros en PwC, dando ese ejemplo, dando que hay oportunidades, sea hombre o sea mujer, porque no podemos negar que PwC se considera que es una firma de auditores y en nuestra región de seguro se siente que es una carrera más de hombre,
pero hoy en día tenemos casi el 50%, si no me equivoco, Laura, estamos muy a la par, el 50% hombres y mujeres, y se ven dando las oportunidades. En los últimos 2 o 3 años, las nuevas socias han sido mujeres, y seguimos trabajando en esto. ¿Por qué? Porque la diversidad es importante, la inclusión es importante, y programas como los programas que se tienen dentro de la firma para poder darle oportunidades a diferentes personas de diferentes temas, ya sea de económico, racial, te vas dando cuenta lo bonito que hace crecer en esta firma. Pero todo esto tiene que estar de la mano, desde el liderazgo hasta la persona más baja. Esto no es un tema de que la inclusión es que hay un champion que debe ver esto. No, esto es un trabajo en conjunto, y de seguro haremos un mejor ambiente para poder sacar mayores beneficios para todos. Así que por ahí te comento. Gracias por la respuesta, don Manuel. Vamos con la siguiente pregunta, doña Marcela. Dice Diana Araúz, ¿cómo podemos frenar los discursos de odio? Ya que algunas personas se excusan con la frase, esa es mi opinión. Vea, este es un tema, además en esta era de las redes sociales, que yo agradezco mucho, además de la pregunta, la reflexión que se pueda hacer, porque efectivamente el tema de los discursos de odio tiene que ver no solamente con una calificación muchas veces violenta sobre todo aquello que no calce dentro de lo que consideramos en nuestra visión de mundo. Y en este contexto, ciertamente tenemos que reeducarnos. Creo que aquellos discursos que buscan polarizar, descartar incluso o descalificar las opiniones en razón de no solo de no coincidir con nuestra visión de mundo, sino además menospreciar que otras personas vean el mundo diferente, opinen diferente, vivan su vida diferente, hace efectivamente un factor de tensión y un factor violento. Ahora que señalaban, para mí es fundamental hacer el énfasis de que las personas líderes, sean porque asumen un compromiso público o sea porque tienen que dar el ejemplo, Laura, y cuando uno observa organizaciones como es PwC, que tiene un componente regional y un componente local, las personas líderes ¿verdad? A nivel regional tienen que tener prácticamente una relación con sus diferentes líneas de mando para entender cómo liderar. Creo que aprovechando incluso esta pregunta, entre los grandes retos que tenemos es que estamos conviviendo con formas de liderazgos anacrónicas para la época, no solamente por un tema etario, sino por un tema del reconocimiento de que las personas somos violentas. Y también hay que señalar, como dicen popularmente las personas jóvenes, hay liderazgos que no lo están entendiendo y se vuelven liderazgos tóxicos, ¿verdad? Liderazgos que no fomentan la retención de talento, no fomentan el reconocimiento y la sensibilidad de que las personas necesitan espacios para expresarse, pero además necesitan sentirse personas. Creo que en nuestro trabajo desde AED estamos viendo cambios revolucionarios literalmente revolucionarios, porque estamos en un cambio de época, ¿verdad? En todas las estructuras y en todos los ambientes laborales, y muchas veces no tener, en el caso incluso de no tener límites y expresar opiniones que terminan siendo discriminatorias y también violatorias de la dignidad humana por el hecho, por ejemplo, de pertenecer a una comunidad diversa o eventualmente un líder que no predica con el ejemplo, como decía Manuel, o que no hace un compromiso público, o que lo hace y es incoherente y no tiene una conexión con toda su línea de mando, aunque es un gran reto, me parece que debe de revisarse en cualquier organización. Hay que promocionar, ¿verdad? Y también proporcionar herramientas para los liderazgos conscientes. Una sola persona no puede encargarse de todo, más si tiene
mayor nivel de mando, pero sí puede tener un equipo a nivel regional y local que sea capaz de hacer sentir a las personas que son importantes, que son valoradas, que son respetadas en su diversidad, y esto solo se hace con mecanismos concretos. Gracias, doña Marcela. Y esto me trae a la otra pregunta, y tal vez don Andrés nos la puede responder, porque doña Ingrid García pregunta, ¿cómo podemos romper esos sesgos en una compañía sin que la persona se sienta atacada? Esa es una muy buena pregunta. De mi experiencia, es muy importante primero sensibilizar a las personas. Con respecto a los sesgos, existen distintos videos disponibles en Internet que permite reconocer los sesgos con respecto hacia las minorías, discapacidad, personas de la población LGBTQ+, mujeres, entre otros. Y luego de eso, tiene que ver con comprender los beneficios de romper los sesgos. Porque también está el miedo a romper los sesgos, está el sesgo del no sesgo, es decir, yo no tengo sesgos, y sabemos que no es así. Y junto con eso tiene que ver con poder testear los sesgos para que uno se dé cuenta que los tiene, y frente a eso tiene que ver con entender cómo funciona un sesgo, es decir, que parte con un prejuicio, luego eso tiene que ver con una emoción que está a la base de miedo a la diferencia, y frente a eso se genera el estereotipo, y en muchos casos el poder vivir la experiencia diferente es decir, que es relacionarme con aquella persona, grupo de personas con las cuales yo tenía ese prejuicio, empieza a romper esos sesgos, porque las personas no rompemos los sesgos desde una opinión desde afuera, sino que viviendo la experiencia. Para que sabes que yo he tenido mucha experiencia de hombres trabajando en industria masculinizada que pensaban que trabajar con mujeres era una pérdida de tiempo. Y cuando trabajaron con ellas me decían, ahora me cuenta que son más ordenadas, son más limpias, son más productivas, y mis sesgos no tenían ningún tipo de asidero o explicación. Pero tuvieron que vivir la experiencia, ¿no? Y frente a eso, entonces, hay que preparar a las personas para que tengan una mejor predisposición frente a ello. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Tenemos más consultas, pero por una cuestión de tiempo, lamentablemente se nos está acabando, así que voy a pedirle a los tres panelistas y agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy con tan importantes consideraciones de parte de ustedes. Así que les pediría tal vez en un minutito cada uno que hagamos un cierre sobre este tema tan importante. Adelante, don Manuel, inicio con usted. Gracias, muchas gracias, Laura. Primero agradecerle a PwC esta oportunidad de poder estar acá con ustedes, a Andrés y Marcela y Carla. De verdad que es una experiencia importante lo vivido. Como bien dice Andrés, hay que vivir la experiencia. Creo que momentos como estos, que podamos brindar mayor educación para todos, hasta para prepararnos, hay que vivir la experiencia. Yo creo que el tema de inclusión y diversidad es un proceso, totalmente de acuerdo con Andrés. Uno lo van educando de una manera, y más en nuestra región, de una manera donde el sesgo existe. Y esto tenemos que poder romper esto. Y la única forma de romperlo es viviéndolo, probando, saliendo de las dudas y conociendo. Hay que hacer las preguntas, hay que entender y hay que comprender para poder romper paradigmas. Y lo que yo he podido aprender en mi experiencia es que cuando lo vivo, aprendo, le saco mejor provecho. Realmente he dejado de no hacer cosas, y cuando me doy cuenta 1, 2, 3 años después, hubiera podido solucionar antes por quizás no tener esa mente un poco más abierta. Creo que a veces estamos estructurados de una manera, quizás por ser un CPA, un contador público, que somos personas muy cuadradas, creo que nos ha llevado y nos ha obligado a ser más abiertos dentro de muchas cosas. Y te lo digo a nivel personal. Soy una persona que ha vivido toda la vida con mujeres, tengo 2 hijas, 4 hermanas, he tenido que aprender con esto, pero también he tenido amistades, y la diversidad que vivimos aquí en Panamá también nos hace permitir de poder trabajar personas con diferentes etnias y con diferentes trazos sociales. Pero también hay que compartirlo. Yo creo que haciendo actividades también sociales, te das cuenta que no todo el mundo tiene las oportunidades, y llevar a tus hijos, o sea, por el granito que podemos hacer nosotros con nuestro entorno directo, porque quizás cuando se voy a solucionar el mundo es muy difícil,
pero solamente como el pequeño entorno, haciendo ajustes, haciendo cambios y quizás dando la experiencia a mi hija a que se dé cuenta que las oportunidades que ella tiene no lo tienen los demás, empezamos a hacer la diferencia. Así que exhortarlos a todos a que vivamos la experiencia, que pongamos ejemplos de verdad y tengamos historias después de éxito para compartir y que veamos lo importante de dar ese granito de arena con las acciones que hacemos para tener una mejor inclusión en la sociedad, en nuestras empresas y en nuestro país. Muchas gracias, Laura. Gracias, don Manuel, a usted. Doña Marcela, adelante. Sí, bueno, muy puntual por un tema de tiempo. Yo quiero reiterar que todas las personas, Laura, todas las personas tenemos algún tipo de sesgos y no es nuestra obligación educarnos, como se ha dicho aquí. Yo celebro mucho el espacio que abre toda una semana PwC para escucharnos desde lugares muy diferentes, desde regiones muy diferentes, pero fíjese que el común denominador de todas las personas que estamos aquí es querer sumar a una sociedad mucho más igualitaria y mucho más coherente desde el punto de vista del bienestar de todas las personas. Y el sector público y el sector empresarial juegan un papel importante. Como bien señalaba Andrés, hay herramientas para trabajarlo en sus diferentes dimensiones y también como lo señalaba Manuel, esto tiene que trabajarse desde nuestro metro cuadrado hasta, ¿verdad?, crear un movimiento. Por eso pensamos que las estrategias desde el punto de vista de la sostenibilidad en materia ambiental, en materia de derechos humanos y en materia de gobernanza, al sector privado nos da coherencia para llegar a un norte, no solo para alcanzar ciertas metas, sino para que las hijas e hijos e hijes de muchas de las personas que están aquí hereden una sociedad mucho más feliz, porque yo creo que todas y todos tenemos derecho a ser felices y estamos en una época de muchos cambios. Tiene que haber mucho diálogo, mucha escucha y ser capaces de dejar viejas formas de pensar, porque el mundo es una gran oportunidad donde vivir. Muchísimas gracias por su mensaje, doña Marcela. Cierro con don Andrés. Adelante, don Andrés. Sí, bueno, no era el tiempo. Agradecer a PwC por esta instancia. Más allá de lo que dijo Marcela y Manuel, que obviamente iba a decir algo parecido, pero básicamente la inclusión social se hace desde las familias también. Y creo que enseñar a nuestros familiares, hijos, hijas, parientes, es que la inclusión también se hace desde las familias para relacionarnos más, valorando nuestras diferencias. Y en ese sentido nos podemos potenciar y lo que va a llevar a la larga es que tengamos mejores sociedades. Muchas gracias. Gracias, don Andrés. También agradecerle a nuestra intérprete, a Carla Macay, por acompañarnos el día de hoy y que nos ha estado acompañando también durante toda la semana. Todas estas charlas, los paneles van a quedar grabados también en YouTube para que ustedes puedan acceder a nuestro canal de PwC Interaméricas. Así que los invitamos mañana a acompañarnos justamente en la sesión denominada La brecha de género, sus efectos y cómo combatirlos. Así que los esperamos. Buenas tardes.